Primeramente tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestras clases virtuales. Hoy tenemos el curso de geometría y vamos a desarrollar el tema de cuadriláteros. Recordemos que en la clase, el tema pasado, también hemos desarrollado el tema de cuadriláteros, pero una cierta parte. Ahora vamos a complementar esas propiedades con los distintos tipos de cuadriláteros que podemos encontrar. ¿Ya, chicos? Así que voy a pasar a compartir la pantalla. Ustedes me confirman si lo pueden observar. Pueden observar, ¿verdad, chicos? Muy bien. A ver, cuando hablamos de cuadrilátero, generalmente, por definición, un cuadrilátero es un polígono que presenta 4 lados, ¿verdad? Ahora, dentro de cuadriláteros, ustedes se van a dar cuenta o han podido observar que no solamente es de un solo tipo, ¿verdad? A veces se manifiestan en varias formas, pero mantienen esos 4 lados, ¿verdad, chicos? Así como los cuadriláteros convexos y como los cuadriláteros cóncavos, ¿verdad? Son distintos. Entonces, vamos a hacer la clasificación de esos cuadriláteros. Uno de ellos es el cuadrado, ¿verdad? Es un cuadrilátero particular que va a presentar ¿cuánto? Presenta sus 4 lados de igual medida, ¿verdad? Ese es el cuadrado. Presenta sus 4 lados de igual medida. Mientras que el rombo también presenta sus 4 lados de igual medida, pero ¿en qué se va a diferenciar al cuadrado? Por los ángulos. Chicos, en un cuadrado todos sus ángulos son rectos, ¿verdad? Ustedes pueden observar aquí la imagen de un cuadrado, tienen todos sus lados de igual medida y sus ángulos también tienen de igual medida, los cuatro ángulos rectos. En cambio, en el rombo tiene sus lados de igual medida, pero sus ángulos opuestos son iguales, pero los otros dos opuestos son diferentes. Mira, observen, el ángulo B y el ángulo D, ambos miden igual porque son opuestos. Y los otros dos son diferentes, ¿verdad? Alfa y alfa. Hay dos ángulos, dos pares de ángulos iguales. Teta, teta y alfa, alfa. ¿Ya, chicos? Ese es el rombo. Pero en sus lados todos miden igual respecto a los lados. Y también tenemos, de aquí podemos sacar una otra propiedad, la cual es que la suma de los ángulos alfa y teta es 180. ¿Ya, chicos? En un rombo, recordemos, los opuestos son iguales. ¿Ya, chicos? Vamos con el rectángulo. El rectángulo, en cuanto a sus ángulos interiores, todos son rectos, quiere decir, miden 90 grados. Pero, en cuanto a la medida de sus lados, va a tener dos pares de lados iguales. Por ejemplo, B, B. Y aquí tenemos que el lado AB es igual al lado CD. Los lados paralelos son iguales. ¿A qué se llama paralelos? ¿Recuerdan o no recuerdan, chicos? ¿Qué son lados paralelos? ¿A qué se le llama lados paralelos? ¿Que no son igual? A ver. Nosotros vamos a decir que dos lados o dos rectas o dos segmentos son paralelos cuando nosotros observemos que esas rectas, esos lados o esos segmentos nunca se van a intersectar, o sea, nunca se van a cortar. Por ejemplo, yo tengo este lado aquí, aquí tenemos este lado AB. Si yo prolongo este lado AB, sigue hacia arriba, ¿verdad? Sigue derecho. Y yo prolongo el lado CD. ¿Te das cuenta? Mira, ¿qué va a pasar? Sigue para arriba, sigue y nunca se va a cortar. ¿Verdad? Pero ¿qué sucede con este lado? Con el lado AB, yo lo prolongo AB, mira, observa.
Se va a alargar. Pero el lado BC, si lo prolongo, mi nombre es C, BC, BC, ¿qué pasó? Se intersectaron aquí, se cortaron, ¿verdad? Se Cuando se cruzan. cortan, son no paralelos. Cuando no se cortan, paralelos. ¿Ya, chicos? Se dice que son paralelos cuando no se van a cortar. Es por eso que aquí AB es paralelo a CD y esos dos lados van a ser iguales. Y BC y va a ser igual a AD porque son paralelos y tampoco se van a cortar. ¿No, chicos? Estos dos lados paralelos son iguales en un rectángulo. ¿No? Esa es la propiedad de todo rectángulo. Ahora viene un cuarto cuadrilátero que es el romboide o paralelogramo. El romboide es parecido al rombo, chicos, pero aquí todos sus lados no van a ser iguales. El romboide también, al igual que el rectángulo, va a tener dos pares de lados paralelos. Por ejemplo, AB, ¿a quién será paralelo? A ver, si yo dibujo aquí, observa, observen aquí. Yo tengo este lado AB que va así, ¿verdad? ¿Y con qué lado será paralelo? Con este BC, si yo prolongo BC, no, se corta. Con AD, tampoco, se corta. Entonces, ¿quién será? Es con este lado que está aquí. Se dan cuenta que sigue su curso y no se intersectan, no se cortan. Entonces, esos lados, los lados paralelos, también van a ser iguales. Por eso que lo colocamos a y los otros dos paralelos B, porque van a ser iguales. Y los ángulos opuestos también van a ser iguales. Ángulos opuestos, ¿quiénes son? Mira, A con C son opuestos, está al frente, ¿verdad? A y C son opuestos. Los otros opuestos, B, B y D, son iguales. Y aquí también vamos a sacar lo siguiente. Chicos, aquí también vamos lo que hicimos la clase anterior, ¿verdad? Si nosotros teníamos este tipo de ángulo, ¿verdad? Los ángulos consecutivos que le habíamos llamado, este de aquí. Estos dos ángulos, en este caso, ¿quiénes son? Es el ángulo teta más el ángulo alfa, y van a ser igual a ¿cuánto? Y van a ser igual a 180, ¿verdad? Eso no tenemos que olvidarnos. La suma de esos dos ángulos, en este caso se llama ángulos conjugados, porque son consecutivos, ángulos conjugados, va a ser igual, la suma de esos dos ángulos va a ser igual a 180, ¿verdad? ¿Por qué no se escucha Eso nada? habíamos llevado ¿Por qué no se escucha en la nada? clase anterior. Vamos a Ay, colocarle ahora no nuevamente para escucho no nada de la olvidar. clase. Y ahora qué pasa con la clase. ¿Ya, chicos? Entonces, estos dos ángulos consecutivos conjugados va a ser igual, la suma va a ser igual a 180. Eso no tenemos que olvidarnos. ¿Ya, chicos? Aquí está. Alfa más teta va a ser igual a 180. Eso va a ocurrir en todo paralelogramo o rombo. ¿Ya, chicos? A ver, vamos con el siguiente. Vamos con ya el desarrollo de los ejercicios. Recordemos nuevamente que en un cuadrado todos sus lados son iguales, en un rombo también todos sus lados son iguales y sus ángulos opuestos son iguales, alfa, alfa, teta, teta. En cambio, en un rectángulo también va a tener dos pares de lados iguales. Los lados paralelos son iguales. AB con CD son de la misma medida, BC y AD también de la misma medida. Ya, chicos, en un romboide o paralelogramo, recordemos que también es parecido, ¿a quién? Parecido al rectángulo. Dos lados paralelos iguales, AA y BC con AD también van a tener la misma medida porque son paralelos, ¿verdad? Y también respecto a los ángulos, ángulos opuestos son iguales y ángulos conjugados o consecutivos suman 180. Chicos, esto ya hemos llevado a la clase pasada, ¿verdad? Vamos con la parte de practiquemos. Me pide hallar, si ABC es un rectángulo, hallar el valor de X y el perímetro de dicho rectángulo. A ver, es un rectángulo. ¿Qué sucede en un rectángulo? Vamos a colocarle todas sus características comunes. Su característica de un triángulo, de un rectángulo es que estos dos lados son
iguales, ¿verdad? BC con AD son de igual Y medida. el 6 centímetros con acá al lado de Claro, C y y D este también también tienen que ser sería, iguales. también mide lo mismo, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? Y estos lados AB y CD también son iguales, ¿verdad? Vamos a colocarle eso, vamos a colocarle con triangulito. Este lado de aquí va a ser igual a quién? A este lado que está, ¿verdad? Estos dos lados son iguales. Los dos son iguales. ¿Está bien? AB con CD es igual. Y BC con AD también son de la misma medida. Miden igual, ¿verdad, chicos? Ya. ¿Qué más? Sus ángulos, ¿cuánto miden cada ángulo? Sus ángulos internos, ¿cuánto miden un rectángulo? ¿Recuerdan o no recuerdan? A ver, ¿qué dice acá? El rectángulo, cuyos ángulos internos, ¿cuánto miden? Mira, observa aquí, ¿cuánto mide el ángulo B, el ángulo C, el ángulo A y el ángulo D? ¿Cuánto miden? 90 grados. Son ángulos rectos. Ah, muy bien. Entonces, todos son ángulos rectos. Este es ángulo recto, ¿verdad? Este de aquí también tiene que ser un ángulo Sí, recto. Aquí también. correcto. Todos tienen que medir ¿cuánto? Todos tienen que medir 90. Ah, mira aquí. ¿Cómo hallo el valor de X? ¿Cuánto tiene que medir este ángulo? 90. Pero en vez de 90, aquí me está dando 3X. Ah, muy bien. Entonces, en vez de colocarle ese ángulo 3X, ese ángulo A, la medida del ángulo A, Date cuenta. a ver, vamos a colocarlo aquí. La medida del ángulo A tiene que ser ¿cuánto? La medida del ángulo A tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser 90. Ah, pero el ángulo A mide 3X. Entonces ese 3X es igual a 90. ¿Verdad? A ver, vamos a hacerlo por aquí. La medida del ángulo A tiene que ser igual a 90. ¿Verdad, chicos? La medida del ángulo A es igual a 90. Pero en el gráfico, la medida del ángulo A, ¿cuánto mide? 3X. Entonces, eso tiene que ser igual a 90. ¿Está bien? Y aquí yo puedo hallar el valor de 3X, ¿verdad? X igual a 90 entre 3. ¿Cuánto sería eso, chicos? Entonces, X va a ser igual a 30. ¿Verdad? Me piden hallar X, ¿sí? Muy bien, ya tengo el valor. ¿Qué más me piden? Y hacer el perímetro de dichos También rectángulos. me Tenemos que hacer piden el el perímetro, perímetro del ¿verdad? rectángulo. Muy bien. Entonces, el Sí, profesor. perímetro del rectángulo, ¿verdad? ¿Cómo se halla el perímetro del rectángulo? ¿Qué es un perímetro? ¿A qué se le llama perímetro, chicos? ¿A qué se le El llama perímetro? perímetro, el perímetro es Vamos a recordar, ¿ya? Recordemos. los dos iguales. Espera. El perímetro Ay, es se me la está yendo. suma de todos los lados. ¿Ya, chicos? El perímetro es la Acá suma tenemos de 12, todos, 18, de 12, todas 28. las medidas de los lados de una figura. Chicos,
El perímetro es la suma de todas las medidas de los lados de una figura geométrica. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente sumar sus lados. El perímetro del rectángulo va a ser igual a la suma de todos sus lados. A ver, ¿cuánto mide este lado? Sale 30, profesor, sale 6 30. centímetros. Sale ¿Ya? 30. Más el otro lado mide 9 centímetros. Más Centímetros. este lado de aquí, CD. ¿Cuánto medirá CD? 6 centímetros. 6 centímetros, ¿verdad? Luego 9 Más y sale BC, 30, sale 30. BC mide 9 centímetros. ¿Por qué mide 9? Porque son iguales. ¿Verdad? ¿Cuánto sale, chicos? 30. 30. ¿Están seguros? 30. Sí. 30, 30, Muy bien. 30, 30, 30, Entonces, 30. su perímetro es 30. 30 centímetros. Listo, ya está, ya desarrollé lo que me ha pedido, ¿verdad? Primero me pide hallar el valor de X, luego el perímetro del rectángulo. ¿Cómo hallo el valor de X? Siguiendo las características de un rectángulo, ¿verdad? Todos sus ángulos son rectos. Ah, entonces el 3X tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a 90. ¿Verdad? El perímetro, la suma de todos sus lados. Ah, entonces sumo todos sus lados y eso es el perímetro. ¿Alguna consulta, chicos? No, profesor. Vamos con el número 2. Dice, graficar un rectángulo. Va, muy bien, vamos a graficar un rectángulo. A ver, ya aquí está un rectángulo. ¿Qué más? Tal que la medida del ángulo, a ver, me dice el rectángulo ABCD. Muy bien, vamos a colocarle triángulo ABCD. Triángulo, acá sus vértices, ¿verdad? Tenemos que colocarle vértices. A ver, este es el vértice A. Vamos a colocar acá el vértice B. El vértice C por aquí. Vamos a colocarle C. Y el otro sería, el otro es el vértice D, ¿verdad? Aquí está. ABCD. Ese es el triángulo, el rectángulo ABCD. Tal que, me dice, la medida del ángulo B. ¿Dónde está el ángulo B? Aquí está. Este ángulo me dice que tiene que medir 2x más 10. ¿Quién? Este ángulo que está aquí. ¿Cuánto mide? 2x más 10. Ya, ¿qué más? ¿Algo más? Me pide hallar el valor de... Muy bien, entonces está sencillo, creo. Acá está. Dice que este ángulo B tiene que medir, ¿cuánto? 2x más 10. Pero ustedes saben que en un rectángulo, ¿cómo son sus ángulos, chicos? Todos sus ángulos son ángulos. ¿Cómo son? Todos sus ángulos son rectos, ¿verdad? En un rectángulo, todos sus ángulos son rectos. Ah, ya, muy bien. Entonces, este 2x más 10 tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a ¿cuánto? ¿Están durmiendo, chicos? ¿Cuánto tiene que medir ese ángulo B? El valor de X 90, tiene que ¿verdad? ser Porque todos los ángulos son rectos. Como el gráfico ¿Cuánto puede medir? es un rectángulo, Gráfico de un rectángulo ABCD. el ángulo B Ángulo... tiene que ser igual a ¿cuánto? A 90 grados. ¿Verdad? Pero el ángulo B dice que mide 2x más ¿cuánto? 2x más. Ah, entonces eso tiene que ser igual a 90. A 100. Y si le sumamos, si le restamos, sería... Entonces ahí ya podemos hallar el valor 80. de ¿quién? El valor del X. ángulo X, ¿verdad? 90 más, Entonces X será menos 10, igual a 80, ¿verdad? 2x, 80, Este 2, ¿cómo pasa al otro x número? igual a 80 80 entre, dividido entre 2. es Y 40, X va a 40, ser 40, igual a 40, ¿cuánto? 40, 40, A 40, 40. 40, Entonces 40, esto viene a ser mi 40, respuesta. 40. 40.
Aquí está 40. Como el gráfico es un rectángulo, todos sus ángulos tienen que ser rectos. Todos, 90. Ah, pero acá me dice en el gráfico que el ángulo B mide 2x más. Ah, entonces eso igualamos a 90 y listo. Bien, a ver, vamos al siguiente ejercicio. Dice, hallar la medida del lado de un rombo. Vamos a dibujar un rombo. Vamos a dibujar un rombito. ¿Dónde está el rombito? ¿Quién me habló? Dime, Aymar. Este room. Aquí está el rombo. Ya, aquí está el rombo. ¿Qué más me dicen? Hallar la medida del lado de un rombo. Ah, me hablan de sus lados, ¿verdad, chicos? Un rombo, vamos a recordar. ¿Qué características tiene Y el rombo? Acá está. Cuyos lados son de igual medida. Ah, todos sus lados miden iguales. Ah, muy bien. Como todos sus lados miden iguales, yo tengo que colocarle el mismo Oye, símbolo. Ah, vamos a colocarle. Este todos son es 48 igual a él. centímetros. ¿Igual a quién? Igual a él. ¿Igual a quién? Igual a él. ¿Qué más me pide? Ah, me pide hallar la medida de ese lado. Ah, como no sé cuánto mide, porque no me dice cuánto mide, ¿verdad? Es por eso que me está preguntando cuánto es. ¿Qué le pongo? Si es que no sé cuánto mide, cuando no sé un valor de alguna medida, simplemente lo pongo X, ¿verdad? Porque no sé cuánto mide. No me dice cuánto mide, me piden hallar. Ah, entonces este lo voy a poner X. Como él es X, ustedes saben que todos son iguales. Él también tiene que medir X. Y él también tiene que medir X. Y por último, este de aquí también tiene que medir X. Todos tienen que medir X porque la característica de un rombo es que todos sus lados tienen igual medida, ¿verdad? Esa es la característica de un rombo. Muy bien. Sigo leyendo. ¿Su perímetro cuánto es? Me dice. Ah, muy bien. Su perímetro es 48. Entonces voy a colocar aquí. Acá me dice que el perímetro del rombo es igual a ¿cuánto? A 48 centímetros. ¿Verdad? Como ahí me dice que el perímetro del rombo es 48. Ah, pero en el gráfico, el perímetro en el gráfico es X más X más X más X, ¿verdad? Perímetro, suma de sus lados. 1, 2, 3, 4. X más X más X más X. Dice que eso es igual a ¿cuánto? A 48 centímetros. Sumemos X más X más Hay X. que sumar todos los Tendría 4. 4X. 4x igual a 48 centímetros. Bien, entonces X va a ser X igual igual a a 48 48 centímetros centímetros. entre 48 centímetros. 4, ¿verdad? Porque pasa a dividir. Entonces X va a ser igual a ¿cuánto? Sale 12. 12, 12, sí. Ajá, 12 sale. Entonces, a 2, mí 12, me 12, piden 12. cuánto mide cada lado. Y cada lado mide X. Ah, entonces X vale 12. Listo, ya está. Fácil, ¿verdad? Hallar la medida del lado de un rombo. Aquí tengo mi rombo, sabiendo que su perímetro es 48. Perímetro del rombo, 48 centímetros. Pero yo sé que en un rombo todos sus lados son iguales. X, X, X. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? ¿No hay ninguna duda? Vamos con el siguiente. ¿Qué me dice en la número 4? Me dice hallar el menor lado de un rectángulo. Ah, muy bien, es un rectángulo. Hallar la medida del menor lado de un rectángulo si el mayor es el cuádruple del menor y el perímetro de dicho rectángulo es 80 centímetros. Muy bien, vamos a graficar. Vamos a graficar. Madre mía. Aquí está el rectángulo. Chicos, hemos graficado
el rectángulo aquí. Dice, me piden hallar el lado menor. Ah, muy bien, voy a colocarle entonces. Como no tengo la medida del lado menor, voy a colocarle X. Vamos a colocarle X nada más porque no sé cuánto mide, ¿verdad? Muy bien, aquí está, ya le coloqué X. ¿Qué más me dice? Me dice, el lado mayor es el cuádruple del menor, ¿verdad? Es el cuádruple. Si el menor mide X, ¿cuánto medirá entonces su lado mayor? El cuádruple. ¿Cuánto es el cuádruple? Tiene que ser algo más que X. Y puede ser que sea Y. A ver, vuelvo a repetir. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Me piden hallar el lado menor del rectángulo. Muy bien, este es el lado menor, ¿verdad? Ahora me dan otro dato. Si el lado mayor es el cuádruple del menor. Si el menor mide X, el 4X. mayor debe ser el Sería cuádruple. 4X. 4X, muy bien. El mayor es el cuádruple. Ah, entonces sería 4X. Esa es la medida del mayor. El cuádruple. Muy bien. Ahora me dan un dato 4X y importante. 4X abajo. Me dice que el perímetro de ese rectángulo, entonces, el perímetro del rectángulo es igual a ¿cuánto? A 80 centímetros. Eso me dice, ¿verdad? El perímetro del rectángulo es igual a 80 centímetros. Ahora yo observo el gráfico y en el gráfico el perímetro es la suma de todos sus lados. ¿Cuánto tendría? 4X más X, pero aquí me falta estos dos lados. ¿Cuánto medirá este lado que está aquí? ¿Cuánto mide este lado que está aquí? 4X también, ¿verdad? 4X. ¿Por qué? Porque son lados paralelos. Estos dos lados son los lados paralelos son iguales, me dijeron, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Y este lado que está aquí? X. ¿Verdad? Muy bien, vamos a colocarla aquí. Ese lado es X. Porque aquí me lo dice, ¿verdad? En un rectángulo, estos lados paralelos son iguales y estos dos paralelos también son iguales. Muy bien, chicos, entonces ahora Igual. vamos a continuar. Muy bien. Ahora, para el perímetro yo tengo 4X más X. Ahora aquí también más. ¿Cuánto? Más otro 4X. Más Y más, y 80. más X. Son 2X y 2 4X. Y eso dice que es igual Más. a 80 centímetros. ¿Verdad? ¿Qué más? A ver, sumamos 4X más X más 4X más X. ¿Cuánto es? 10X. Muy bien, tendríamos 10X igual a 80 centímetros. 10X. ¿Qué hacemos ahora? X. Igual. A 80 centímetros entre 10. ¿Verdad? X va a ser igual 80 centímetros. 80 entre 10 No sería sale. 8 centímetros. ¿Está bien? ¿O tienen alguna duda ahí, chicos? Respuesta. A ver, ¿qué me piden hallar a mí? Me piden hallar el menor lado del rectángulo, ¿verdad? ¿Cuál es su menor lado? X. X. Entonces ya tengo mi respuesta. Este de aquí va a ser mi respuesta ganadora. ¿Alguna duda, chicos? Entonces, cuando a ti te digan el lado menor y te digan el lado mayor es 5 veces, es 6 veces su lado menor, entonces si tú lo colocas X, si te dan la medida acá, te dicen que es 6 y su lado mayor es el cuádruple, multiplicas por 4, 6 por 4, 24. Si te dicen es el quíntuplo, entonces sería
6 por 5, 6. 5x. Claro, si es que te dan con medida, tú lo multiplicas esa medida. Pero si no te da medida, multiplicas a la variable, ¿verdad? Si es x, Ya. 4x. Pero si es 10, entonces sería 40. En este caso, te dan una variable, ¿verdad? Nos han dado una variable. Nos dicen que tenemos que hallar ese lado menor, entonces yo le asigné x nada más, ¿verdad? Porque no sé, eso es lo que me piden. Pero el otro dato es que su lado más grande mide el cuádruplo. Entonces, por 4. X por 4 viene a ser 4x. Y de ahí completas nada más. Chicos, eso es en cuanto a un rectángulo. Si te dicen el rombo, tú sabes que en el rombo sus lados son igual. Si te piden hallar la medida de su lado, entonces lo primero que tienes que hacer es colocarle una variable, porque te piden hallar. Entonces, le colocamos una variable y luego hacemos las sumas, ¿no? Si en caso nos dicen perímetro, hacemos la suma. En un rectángulo todos sus ángulos son rectos. Ah, muy bien, entonces todos tienen que medir 90 grados. Si es que te dan como dato el ángulo, entonces todos tienen que medir 90. Ah, entonces 2x más 10 tiene que ser igual a 90. Ahora aquí, también me piden hallar el valor de x y x está en el ángulo. Ah, también tiene que ser igual a 90. ¿Verdad? Y respecto a los lados, todos los lados paralelos son de igual medida, 9, 9, 6, 6. Entonces tenemos que colocarle aquí también. Entonces vamos a colocarle por aquí. Este también mide, ¿cuánto? Este también mide 9 centímetros. ¿Ah? Este de aquí también mide 9 centímetros. Y el otro lado que está aquí también mide 6 centímetros. ¿Verdad? Ahí está. Y si me piden el perímetro, sumo todas las medidas de sus lados. ¿Verdad, chicos? ¿Alguna duda, alguna consulta? A ver quiénes están presentes. Aymar, Angelique, Carlos, Dailín, Michelle. ¿Alguna duda? ¿O todo está claro? Profesor, todo está claro. Muy bien, chicos. Ya nos queda aproximadamente 2 minutos. A continuación les enviaré su práctica domiciliaria. Si es que no tienen ninguna duda, conmigo será hasta mañana. Nos vemos en nuestra próxima clase. Chao, profe.